la palabra de Dios nos dice que cuando ayunemos, que nos lavemos la cara y que ni se nos note que estamos ayunando, ¿no? Pero nos habla de que no seamos como los hipócritas, que se ponen todos tristes por el ayuno y se hacen mártires. Nosotros no. Nosotros testificamos que el día de hoy creemos en Jesús y que no nos da vergüenza declarar que Él es el Rey en nuestras vidas. Hoy, en donde la verdad es que a veces da vergüenza decir que eres cristiano, ¿no es cierto? Pero nosotros no. Y esto no es nuevo. Esto pasó, Pablo escribió, no me avergüenzo del evangelio, por algo lo escribió. Pablo escribió, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios. Y por eso estamos nosotros reunidos en esta mañana aquí para celebrar a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, y más todavía el día de hoy, después que hemos estado en estos 21 días de ayunos, con rostros transformados, con tallas transformadas, con espíritus transformados, con, un portal de crecimiento para la presencia del Señor. Celebramos, en verdad, este logro con gratitud. Ahora, si usted no estuvo ayunando, gloria a Dios también por su vida. Gloria a Dios también por su vida. Ahora, yo te animo a que podamos hacer eso, podamos empezar un ayuno. La palabra de Dios nos muestra cuando Jesús empieza a dar indicaciones sobre el ayuno, el Señor Jesús le dice a los discípulos, les dice, cuando ayunen, o sea, ellos ayunaban con frecuencia. Es más, la historia nos narra, la historia universal, la historia del mundo, nos cuenta que a veces se tenía que decir a la iglesia, hay escritos históricos en donde se mandaban mensajes a la iglesia de, ¡hey! Ya no ayunen más. Porque ¿sabes qué? Siempre pasa eso, ¿no? O no hacemos nada o nos vamos al otro extremo. Entonces no hacemos nada, como te digo, no, es que yo no lo hago, que no sé qué, bla, bla. Hazlo. No te vayas al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Ay, no, pues es que Jesús ayunó 40 días y yo le voy a dar 40 días. Y eso también pasó en la historia. Al comienzo de la historia de la humanidad cristiana, por decirlo así, de la historia de la iglesia cristiana, empezó la época de los mártires. Sí, los discípulos de Jesús fueron martirizados. Pero después de esa martirización de los discípulos, la gente ya solita se latigaba, se metía en monasterios donde hacían votos de no hablar, votos de no comer. Y déjame decirte algo, ese no es el plan de Jesús. Jesús murió por nosotros. Él fue el sacrificio vivo que se entregó. Así que quiero animarte que como nosotros Viña siempre decimos radical in the middle, radicales en el centro. Te animo a que puedas ayunar. No te vayas a ninguno de los dos extremos. Porque ¿sabes qué? Esa es la forma en que mantenemos la victoria que ya hemos logrado con el ayuno. Esa es la forma en que mantenemos esa victoria que ya hemos empezado cuando decidimos seguir a Cristo. Esa es la vida en Cristo. Es una vida en donde ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y la vida que ahora la vivimos en la carne, ya no la vivimos en la carne, sino que la vivimos en el poder de Cristo Jesús. Nosotros somos seres humanos y reconocemos nuestra carne, nuestra humanidad, pero también sabemos que nosotros somos un espíritu, somos un alma, de la cual también tenemos que cuidar. Dios puso de su espíritu en nosotros. Dios sopló aliento de vida en nosotros. Un día, como lo hemos dicho, esta carne regresará a la tierra, ¿no es cierto? Al polvo. Pero nuestro espíritu regresará a quien se lo dio, dice Eclesiastés capítulo 12, no me acuerdo el versículo. Eso somos nosotros. Y hoy nosotros tenemos que sostener esa vida en victoria. Iglesia, mantengamos nuestro espíritu con tiempos de meditación en la palabra del Señor. Tiempos de ayuno que, como hemos hablado, no son tiempos para morirnos de hambre. No sirve de nada si lo que hacemos es no comer y seguimos trabajando. Son tiempos en donde paramos. Y en lugar de esa comida que solíamos hacer,
tenemos un tiempo con el Señor. Tenemos que definitivamente cuidar también nuestro cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo, una alimentación consciente. Tenemos que hacer ejercicio. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y merece también ser cuidado. ¿Sí? Necesitamos cuidar también nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar nuestras relaciones. Rodearnos de gente que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual. No te digo ahora una vez más, no te vayas al extremo de ahora que yo soy el más santo de todos y los demás son pecadores. No. Pero sí a veces es bueno tal vez ser cuidadoso, cauteloso con los tiempos que pasamos con personas que tal vez nos alejan de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Y procurar estar con esas que nos ayudan a crecer. Una vez más, no te estoy diciendo que pretendamos ser mejor que otros, porque nosotros tenemos que, eso que Jesús ha hecho en nuestras vidas y que todavía falta mucho por hacer, que Dios lo siga haciendo en nosotros, pero también tenemos que ser portadores de la salvación para muchos otros que necesitan. ¿Cuántos otros están aún con su hogar destrozado? Falta Jesús ahí. Relaciones quebrantadas, carácter que no está conforme a Cristo. Necesitamos seguir creciendo. Necesitamos sostener la victoria que hemos alcanzado en Cristo Jesús. Y como te digo, si tú no estuviste haciendo este ayuno, no hay problema. Hoy puedo decirte que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es tiempo de comenzar. Hoy es tiempo de crecer en nuestras disciplinas espirituales, pero sobre todo que esas nos llevan a crecer en nuestra espiritualidad. Lo más pronto, ya. Para mañana es tarde. Hoy tenemos que crecer en nuestra espiritualidad. Y como tú sabes, nosotros hemos estado hablando en esta serie que nos habla del rey Ezequías, ¿no? Que él empezó a gobernar sobre Judá y se le da una advertencia. Tú ya te sabes esto. Se le da la advertencia, lo repito para las personas que primera vez están aquí. Se le da una advertencia por medio del profeta Isaías. Isaías le dice: hey, rey Ezequías, vas a morir, así que ordena tus asuntos antes de que mueras. Nosotros ya hemos leído la historia y sabemos que Ezequías oró al Señor y el Señor le dio 15 años más de vida. Por eso estamos en estos 2 meses en esta serie que se llama Antes de morir, pon tus asuntos en orden. Esa premura que tenemos del tiempo, esa premura de vivir nuestros días reconociendo que vamos a dejar un legado. Y durante esta temporada hemos hablado del tiempo, de la importancia del tiempo, de la renovación, de la restauración del tiempo. Y también hemos hablado de los asuntos que tenemos delante del Señor que poner en orden. Tiempo, renovación y asuntos. Asuntos, renovación y tiempo es lo que hemos repetido constantemente. Y el tiempo, vemos que el Señor nos habla a través de la historia de Ezequías del tiempo. Como te digo, le extiende, le dice que se le acabó el tiempo, luego le extiende el tiempo, luego cuando lo perdona, hace retroceder el tiempo. El tiempo es importante, iglesia, no dejemos pasar. No dejemos pasar el crecer, el ir más adelante. En 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, mira lo que dice ahí. El primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Mira ahí, el primer mes del primer año de su reinado. Era un joven de 29 años ahí. El primer mes del primer año de su reinado, lo primero que él hace es que reabre las puertas del templo del Señor y las repara. Esa premura que tú y yo también debemos tener del tiempo de abrir las puertas del templo. Recuerda, nosotros somos templo del Espíritu Santo. También nosotros tenemos que abrir esas puertas a ese templo que somos nosotros del Señor. A reparaciones y restauraciones que tenemos en nuestra vida. Ezequías no esperó. Ese es el mensaje de hoy.
Ezequías no es, pero ese es el mensaje que Dios nos da para nosotros hoy. Y hoy yo voy a hablar de un tema que en realidad no me gusta hablar, no soy muy buena, ni siquiera pretendo ser experta. Hoy voy a hablar del orden en las finanzas. El asunto del que hoy vamos a hablar es que también tenemos que poner orden en nuestras finanzas. Y no somos una iglesia de meterte la mano al bolsillo, ni decirte qué hacer y qué no hacer. Pero definitivamente, si tú y yo estamos poniendo nuestros asuntos en orden, debemos poner nuestras finanzas en orden. Hemos orado en ese ayuno por provisión. Hemos orado porque Dios ponga orden en esta etapa de nuestra vida con este ayuno. Lo hemos hecho. Pero la verdad es que la fe sin obras es muerta. Y si tú y yo oramos por las finanzas saludables, debemos actuar con sabiduría. Debemos actuar con sabiduría. Hace 3 semanas cuando yo predicaba aquí, el Señor me reveló algo a mí en mi corazón y me mostraba de José. No sé si ustedes recuerdan, pero me mostraba la historia de José. Cómo José, de ser un soñador que nadie quería, lo convirtió en un planificador que administró muchos años una tremenda nación de ese entonces que era la nación de Egipto. De ser un soñador a ser un planificador bendecido. Y yo esa semana te decía, mira, yo creo que Dios bendice planes. Dios no bendice sueños. Ahora, no quiero decir con esto que no voy a soñar, pero a veces nos quedamos solo soñando en lo que vamos a hacer. Dios bendice la planificación que tú y yo hacemos. Proverbios capítulo 21, versículo 5 dice, los planes bien pensados dan prosperidad. Actuar deprisa trae pobreza. No te estoy diciendo ahora que no vamos a soñar. Claro, tenemos sueños. Pero si solo nos quedamos soñando, no vamos a verlos hechos realidad. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando queremos poner nuestras finanzas en orden es esa planificación. Esa planificación que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que sentarnos, iglesia. Tienes que sentarte, seas soltero, seas casado, y planificar. ¿Cuánto estás recibiendo? ¿Cuánto estás ingresando? Y la verdad es que a veces sí sabemos cuándo recibimos, cuándo ingresamos, pero no sabemos cuánto gastamos. Y la verdad es que muchas de las situaciones difíciles en la familia ha sido por el mal manejo de las finanzas, porque no alcanza. Yo como pastora muchas veces con mi esposo, y mira, no estoy aquí para dar chismes de la iglesia, pero nosotros, antes de ser pastores, nosotros trabajamos durante 13 años con parejas. Y casi los problemas eran los mismos. No alcanzaba la plata. Entonces estaban peleados. Porque primero no había plata, no se podía dormir. Si cada vez estábamos viendo cómo llegábamos al fin de mes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar los dos. Y trabajaban los dos. Pero el uno en la mañana trabajaba, el otro en la tarde para cuidar a los niños. Nunca se veían. Ya ni siquiera están juntos. Y como ya no están juntos y andan cada cual por su lado, más tiempo empezaban a pasar con los compañeros de trabajo. No faltaba el compañero acomedido o la compañera acomedida. Ay, tú estás solito. Tú estás solita, nadie te entiende, pero yo te voy a entender. Y te lo puedo apuntar, que era como una fórmula matemática. Luego venía la infidelidad, los problemas, sin olvidar los niños botados en casa. ¿Y sabe qué? A veces no era que no había suficiente con el trabajo de uno. El problema era que mientras más ingresaba, más se gastaba. El problema era que no sabíamos cuándo estábamos gastando, que hacíamos gastos innecesarios cuando ya no había plata. O que tal vez pagábamos un departamento que no podíamos pagar para que otros vieran que estuviésemos bien. Por eso es importante que tú y yo, lo más pronto, nos sentemos a poner nuestras finanzas en orden, a planificar. Los planes bien pensados dan prosperidad.
Es más, la palabra de Dios también nos dice, el hombre hace sus planes, gloria a Dios, hacemos los planes, pero Dios determina los pasos. Tenemos que poner en orden nuestras finanzas, iglesia. Tenemos que ocuparnos también de este asunto, porque de aquí a veces salen muchas preocupaciones. A veces es fuente de pelea. Por ahí alguien dijo que cuando el amor, que cuando las deudas entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Porque a veces no podemos ni dormir porque tenemos deudas que pagar. Porque tal vez nos hemos endeudado. Pero la planificación, el orden es la evidencia de la sabiduría. Si tú y yo decimos que somos sabios, y sí, gloria a Dios, somos sabios, Dios nos ha dado mucha revelación, pero esa evidencia práctica es el orden, es la planificación. Usemos la estrategia de Ezequías para nuestras finanzas, ponerlas en orden lo más pronto. Y Ezequías identificó cuáles eran sus asuntos. Y yo quiero que te preguntes tú, ¿cuál es tu asunto? ¿Cuál es tu mayor problema en lo financiero hoy? ¿Cómo está tu situación financiera? Una vez más te digo, para mí es un poco incómoda esta predicación porque yo no soy ni financista ni nada de eso. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ponernos a cuentas también en esta situación. ¿Cuáles son los asuntos? ¿Cuál es el mayor problema financiero que tenemos hoy? Tal vez es una deuda. Tal vez es un gasto impulsivo. ¿Cuál es el problema? Tal vez es la falta de diezmo constante, continuo. Tenemos que reconocer cuáles son esos asuntos que faltan por ordenar, hablando de nuestras finanzas. Tenemos que reorganizar, buscar una estrategia. ¿Cuál es la estrategia para reorganizar ese problema que estamos teniendo? Tal vez es presupuesto. Tal vez necesitamos atacar ciertas deudas. Y como lo hizo Ezequías en el primer mes del primer año. ¿Cuándo comienzo? La única respuesta que tengo que decirte, iglesia, es ahora. Tenemos que poner nuestros asuntos en orden. Y hoy quiero hablarte de los asuntos financieros. Como esposos, tenemos que sentarnos los dos y ver cuánto ingreso hay. Porque somos un fondo común. No podemos decir que somos uno solo en lo sexual. Somos uno en todo. También en nuestras finanzas. No puede haber infidelidad financiera. Que yo no sé qué compra, que yo no sé qué gasta, porque también somos uno ahí. Ah, bueno, es que yo estoy soltero. Bueno, tú también tienes que tener ese orden en tus finanzas. Jóvenes, jovencitos. Y manejar de una manera inteligente, sabia, una planificación. Tú y yo somos sabios administradores. Dios nos da un don de mayordomía a nosotros, a cada uno de nosotros. Es un don de Dios, de mayordomía y buena administración. A veces cuando nosotros, como te digo, no estoy hablando de aquí exactamente, pero en nuestra historia con mi esposo, a veces cuando tenemos una conversación con pareja ha sido precioso. Nos encanta conversar con las parejas. Hemos visto la restauración, no a través de nuestro consejo, sino al trabajo que la pareja ha hecho por poner sus cosas en orden delante del Señor. Hemos visto la bendición. Hemos visto cómo han cambiado su matrimonio en diferentes áreas cuando ponemos a Dios en primer lugar. Y sabes que cuando a veces estamos en esas conversaciones, yo suelo hacer preguntas como para ondear la situación. Y yo de repente le digo, oye, y no es que me quiero meter en sus finanzas, pero ¿sabes cuánto están pagando de teléfono? Por ponerte en una cosa. Y a veces me dicen, no sé. Y es que el que sabe es él. ¿Y tú sabes? Y a veces esa pregunta, mira, yo no la hago porque quiero enterarme de cuánto están pagando. Quiero saber cómo están las finanzas. Si tienen algún conocimiento o nadie sabe nada. Porque es una fuente de problema en la casa, en la relación, de inestabilidad. No podemos, en verdad, quieras o no, separar de las finanzas de la fe. Porque si hay problemas en las finanzas, quieras o no, tu fe va a estar un poco inestable. Porque hay preocupación, porque como te digo, no podemos dormir en la noche. Hay peleas.
Estamos corriendo, orando porque el fin de mes no alcance. Y yo creo que Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos abundantemente también en las finanzas. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos bendecidos en cada área de nuestras vidas. Yo no, otra vez no te estoy hablando al extremo, que ahora solo nos empezamos a dedicar allá. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tú tengas tu casita, tu carro, que esté. Dios lo quiere. Pero para hacer eso tenemos que poner en orden. Tenemos que ponernos en orden. No esperes más. Actúa ahora. ¿Qué te parece? No me gusta hacer esto, pero te voy a pedir. Dile a la persona que está al lado. No esperes más. Actúa ahora. A ver. Eso. Ya. Si es la esposa o el esposo, no le empiece a codear, porque somos dos en las finanzas. Ok. Ahora, entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios nos da principios para organizar nuestras finanzas. Dios nos da principios para el orden financiero. Y tú puedes conseguir apps. La semana pasada tuvimos a nuestra querida Viri, no está por aquí, nos dio una charla muy linda el viernes pasado, al viernes 7 de noviembre, nos dio una charla sobre finanzas. Si ustedes conocen a Viri, Viri dijo, miren, yo estoy para servir a la comunidad, si alguien necesita asesoría, ella es una asesora financiera, nos dio una charla muy chévere el día viernes. El 12 de diciembre vamos a tener otra charla, no conmigo, con profesionales en lo que tiene que ver con finanzas, desde ya te invito. Pero hay muchas formas, hay muchos métodos. Yo te traigo uno que se llama 10-50-30-10. No sé si existe la verdad, pero 10-50-30-10. Esta es una fórmula que te voy a animar. ¿Por qué? Porque para nosotros como Iglesia Latina, mira, el reto es doble. El reto es doble. La deuda, el consumo, la presión que a veces también tenemos de ayudar a nuestra familia en nuestros países, pero vivimos en este país en donde tal vez a veces nuestros sueldos no son iguales que los nativos, ¿no es cierto? Y podemos hacerlo. Hemos visto tanta bendición cuando ponemos nuestros asuntos en orden. Ahora, el problema, como te digo, es que nos vamos a veces a los extremos. Y ahí yo me salté un versículo. Nos vamos a un extremo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema no es anhelar, el problema no es tener los sueños de una casita, de un carro, una casa y lograrlo y trabajar por ese no es el problema. El problema es lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. El problema no es el dinero, es amar el dinero, la raíz de todos los males. Y dice, muchos se han desviado por su intenso deseo por el dinero. Por eso, inmediatamente debemos implementar, iglesia, orden en nuestras finanzas. Quiero darte el primer principio en nuestras finanzas. El principio número 1 es el cimiento de la bendición. Mira, el pilar de la bendición es nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Ustedes saben que es un tema que nosotros tratamos con mucho respeto, pero que como pastores tenemos que enseñar. Y yo digo, si usted es la primera vez que viene, primer día que llego y ya me hablan de los diezmos. Fue pura coincidencia. No, para Dios no hay coincidencias. Pero es un tema que nosotros no hablamos mucho. Mira, incluso yo te voy a decir, nosotros como pastores, honestamente, yo no sé ni quién diezma ni quién no diezma. Cuando a veces conversamos con colegas pastores, por decirlo así, nos dicen, no, pero es que tienes que saber, porque así tú sabes si la familia está mal, está bien. Honestamente, Antoine y yo no creemos que eso es su problema con el Señor. Usted le va a rendir cuenta al Señor. Yo sé que a veces es más fácil darle mal al Señor que a la gente, pero esa es su responsabilidad con el Señor. Porque creemos que el inicio, el principio de la bendición de nuestras finanzas está también en lo que le apartamos a Dios.
Y nosotros ya con el ayuno hemos demostrado que Dios es lo primero, antes que la comida. ¿No es cierto? Pero a veces esas malas finanzas comienzan con un mal fundamento. No diezmamos. Y cuando no diezmamos es decirle, Dios, te necesito, pero no confío en ti en mi dinero. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Por eso, como iglesia y hablando hoy de poner en orden las finanzas, hoy quiero animarte a que puedas poner el diezmo como lo primero, como el primer gasto, no el último. Y te lo estoy animando porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo te voy a chequear, no porque yo te voy a revisar. Pero a veces en este tema del diezmo muchos decimos, no, pero es que eso no es de Dios. Y mira, por ejemplo, eso es algo del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos una cita que sí es del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, versículo 10 dice, traigan los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente alimento en mi templo. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, le abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Eso es lo que habla el Señor en el Antiguo Testamento acerca de los diezmos que tenemos, que dice, incluso el versículo un poco antes dice, pruébame también en esto. Y nos anima a que probemos a Dios, que tengamos fe también en nuestras finanzas, de que Él, cuando nosotros damos los diezmos, de que Él nos va a bendecir. Y como te digo, muchos pueden decir, no, pero es que esos son versículos del Antiguo Testamento, ya estamos en la época de Jesús y en el Nuevo Testamento no hay. Mentira. ¿Sabes por qué? Porque en el Nuevo Testamento la iglesia no daba el 10%, es verdad, daban todo. Daban todo, wow. Lo vendían todo y lo compartían. Yo, wow, esos están bien locos. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que si tu argumento es que yo ya no diezmo porque eso no está en el Nuevo Testamento, sí está en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya no era 10, era más. Ahora, no te estoy diciendo a ti, como te digo una vez más, tú eres el que tienes que orar al Señor y decirle, Señor, esto lo aparto para ti. Hay personas que me dicen, no, es que yo no diezmo porque ha pasado situaciones que ha pasado. Personalmente, yo no he estado en ninguna situación de mal manejo. O me han tocado buenos pastores todos, o qué sé yo. Pero yo he escuchado que sí, lógicamente ha habido malversación. Pero eso también queda entre Dios y esa persona. ¿Qué es mi responsabilidad? ¿Qué es mi parte en relación a lo que yo le creo o no le creo a Dios? ¿Qué es mi parte en relación a cómo yo pongo o no pongo en orden mi finanza? ¿Qué es mi parte en la fe? Tengo fe de que Dios me puede sanar, tengo fe que Dios me puede salvar, pero no tengo fe en que Dios también puede bendecir mi finanza cuando yo entrego para su reino. Tú y yo tenemos que tener este primer cimiento, esta primera base en la cual construimos nuestra finanza y es el lugar de darle a Dios, darle el primer lugar también en nuestra finanza, tomar esa parte. Y el primer cimiento, como te digo, de la bendición es ese diezmo, esa ofrenda, ese 10%, el reconocimiento del Señor, del señorío de Dios sobre nuestra finanza. Y como te estaba diciendo, traje una fórmula que yo le puse 10, 50, 30, 10. Hay otras fórmulas más, pero ¿por qué le puse 10, 50, 30, 10? Porque el 10% debe ser lo primero. Lo primero en lo que nosotros podemos empezar a hacer nuestra organización. Separar ese porcentaje después de haber planificado. Luego de ese 10%, hay un 50%, una segunda parte aquí, lo fijo, tu supervivencia, las necesidades, la vivienda, la comida, el transporte, los servicios básicos. Ese 50% en donde son cosas necesarias para nuestra vida. Pero también luego hay un 30% que es lo tercero, que podría decirle que es tu libertad financiera, tu futuro, tus ahorros, pago de deudas.
Ese 30% que nos ayuda en pago de deudas. Como te digo una vez más, yo no soy experta en finanzas. Pero la charla que tuvimos recién, más los presupuestos que lógicamente con mi esposito hacemos, ese porcentaje, esos son los porcentajes adecuados, sabios, en cierta forma, para manejar nuestras finanzas. Ese 30% en donde nosotros guardamos para deudas extras, tal vez, para un ahorro de emergencia. ¿Por qué no? Hasta para ni Dios quiera una enfermedad, nuestra vejez. Ese 30% que nosotros lo tenemos apartado para emergencias, para situaciones que se salen de la mano. Hay un cuarto punto que yo puse aquí dentro de esta forma de organizar que, como te digo, le puse 10, 50, a 30, 10, pensando en que podemos organizar primero lo que tiene que ver con los diezmos. Pero este último 10%, ¿por qué no? Esos son los deseos. Son nuestros gustos. Tenemos, iglesia, tenemos que poner nuestras finanzas en orden, tenemos que sentarnos y planificar. Y como te digo, esto que te di aquí no son cosas que a mí se me ocurrieron. Yo investigué y hay muchas fórmulas que expertos en finanzas dan. Pero ahí está, la única cambio que yo le hice es que le puse el 10% adelante, reconociendo que lo primero que tenemos que separar es esto. Pero luego este 10 viene este 50%, lo que es necesario, el agua, luz, teléfono, vivienda. Pero luego tenemos ese 30% que nos va a ayudar con ahorro, con situaciones de emergencia y un 10% más que, ¿por qué no? Es nuestro entretenimiento, nuestra diversión, el viajar, el tener cosas que podemos hacer para también incluso como familia darnos mucho gusto. Dios quiere que vivamos esa vida abundante, agradecidos con lo que ya tenemos, pero expectantes por más de lo que Dios va a proveer a nuestras vidas. Y te quiero desafiar en esta mañana a que tú puedes hacer eso en esta semana. Quiero animarte, quiero desafiarte, siéntate. Empieza a poner tus ingresos y si ya lo haces, mira, gloria a Dios, te felicito. Pero si no, pon tus asuntos en orden, siéntate, planifica. Mira cómo está, cuánto está ingresando, cuánto está saliendo. Mira, esto lo tenemos que hacer. Esto lo tenemos que hacer, porque si no, no podemos tener una vida desordenada. No podemos tener una vida en esclavitud, en deudas. Y si el primer principio que te estoy dando es este principio de poner nuestras cosas en orden, de poner a Dios, de poner estos presupuestos. El segundo principio que te quiero decir es que la deuda es esclavitud, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que romper esas cadenas. La deuda es esclavitud. Proverbios capítulo 22, 7 dice, el que pide prestado es esclavo del que presta. Y yo te traje solo un versículo, pero hay muchos versículos en donde nos dice, hijo, no te hagas deudor de nadie, hijo, no te pongas de garante de nadie. Dios no quiere que nosotros estemos envueltos en deuda. Dios quiere que sí, que ahorremos. Que si queremos algo, ¿por qué no ahorramos? Vamos guardando para eso. Lógicamente nosotros estamos en este país y necesitamos mover tarjetas de crédito para hacer crecer nuestro crédito. Ok, pues hagámoslo sabiamente. Sabiamente de tal manera que podamos pagar. Y como te digo, no te voy a dar un curso de finanzas en esta mañana, pero he recibido tantos cursos aquí en la iglesia que los que saben dicen que no puedes endeudarte sino hasta el 35% del crédito que te dieron en la tarjeta. Es más, sácate una tarjeta, si es que estás por subir crédito, sácate una tarjeta de cosas que sí compres. Porque así tú compras y pagas enseguida. Como te digo, no es una clase de finanzas. Simplemente quiero animarnos a que tú y yo podamos poner en orden. El 12 sí va a venir un experto que va a dar la clase. Pero el que pide prestado es esclavo del que presta. Dios quiere que tú y yo seamos cabeza y no cola. Dios quiere que tú y yo somos los que somos generosos y bendicen a otros. Y yo lo creo. Lo hemos vivido. Lo hemos visto. Yo te puedo contar cuando nosotros, y no es como siempre digo, no es que nos ponemos aquí ejemplo ni nada. Mi esposo y yo hemos decidido vivir una vida de humildad.
A mí no me importa tener un carrito viejo porque mi esposo y yo decidimos tener una vida de humildad. Podríamos ganar más, en verdad. O sea, no es que suene prepotente, pero hemos decidido que para nosotros lo más importante es vivir para Cristo y hemos visto la provisión, hemos visto el milagro de Dios. Cuando nosotros recién llegamos a este país, yo tengo 2 varones preciosos, pero muy loquitos cuando eran chiquitos y correteaban. Yo dije, al primer mes me van a botar de un departamento. Porque yo no tenía perro, porque ¿para qué? Si tenía 2 cachorros que corrían todo el día. Y entonces, en un departamento no nos iba mal. Yo oraba al Señor, ay Señor, yo honestamente, Señor, yo quiero una trailita. Porque yo veía cómo esos patios que tenían y esos niños correteando ahí. Ese fue mi plan, no te lo recomiendo. Tal vez si ya puedes comprar casa, compra tu casa. Pero te cuento un poco de mi historia. Y cuando nosotros empezamos a ver la trailita, la gente nos decía, no, ¿cómo va a vivir allá, pastora? Ahí teníamos las reuniones de la iglesia, preciosas reuniones de la iglesia. Y ¿sabes lo que yo aprendí? Que, wow, qué gente trabajadora que estábamos todos ahí. ¿Sabes qué? Porque a veces nos meten en la cabeza la idea de que tiene que ser un departamento bonito. Porque si ya vine de mi país para estar igual, te entiendo, pero todo tiene un proceso, todo tiene pasos. Tenemos que aprender a gatear antes de caminar y de correr. Tengamos esa humildad. Dios va a proveer, escúchame, lo he visto, Dios va a proveer. Te va a proveer. Mira, nosotros nos compramos la trailita más vieja. Iba a decir que mi mamá no, porque mi mamá está ahí. Pero bien. No. Oye, esa trailita más. Y mi esposito la fue arreglando y ahí estábamos. O sea, nosotros estábamos, mira, pudimos ahorrar, pagábamos la mitad de lo que hasta hoy podríamos pagar en cualquier casa. Ahorramos, mira, la arreglamos, la pusimos linda. El plan era arreglarla, venderla y con la venta de esa pagar la entrada de una casa. Pero Dios puso en nuestro corazón regalarla. Y la regalamos. Y ha sido una bendición para una familia que amamos. Pero fue una bendición y un riesgo que tomamos en Cristo Jesús. Yo le di este consejo a otra familia. Esa familia compró su trailita, la ponieron bonita, luego la vendieron en $40,000 y con eso compraron una casa preciosa que tienen el día de hoy. Ahora, yo no te estoy diciendo aquí, bueno, ahora mañana todo el mundo con traila porque ahorita las trailas están más caras. Estoy diciendo que ora al Señor y con humildad vive los procesos. Dios tiene procesos incluso para nuestras finanzas. Ese proceso en donde planificamos y vemos cuánto me alcanza, cuánto no me alcanza. Este mes alcanzó para irnos 2 meses al restaurante. El mes siguiente no alcanzó para una. Pero lo sabemos, lo hemos planificado, lo hemos orado. Pero a veces la presión, a veces el quedar bien. Y perdón, pero tenemos tremendo carrazo que no nos alcanza la gasolina. No tiene nada de malo que tengas tu tremendo carrazo, en serio. O sea, no quiero que me tomen como ahora. No. Gloria a Dios, Dios te ha bendecido. Pero tú y yo tenemos que ser sabios si me alcanza o no me alcanza. Tenemos que ser sabios y humildes delante del Señor. Porque ya no vivimos por apariencia, hoy ya vivimos por Cristo Jesús. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. En cada área de nuestra vida. Y Dios te va a bendecir. Mira, déjame decirte, nosotros pudimos comprar la casa, gloria a Dios, sin la plata de la trailita. Y como te digo, no me pongo aquí en serio para pretender que yo he hecho algo bueno. Sino para que cuando ponemos las cosas de acuerdo a los principios y valores del reino de Dios, hay bendición sobrenatural. Gloria a Dios, gloria a Dios. Iglesia, Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos. Dios quiere que sus hijos no mendiguen pan. Dice, joven fui y envejecí y no he visto justo ni su descendencia mendigando pan.
Eso Dios quiere para nosotros, bendición. Pero cuando estamos atrás de la bendición, no hay bendición. Tenemos que estar atrás del que da la bendición. Tenemos que estar atrás de Él, ponerlo a Él en primer lugar, poner nuestros asuntos conforme a lo que Él quiere y vamos a ver la bendición. Y es más, vamos a disfrutar de nuestra familia. Vamos a disfrutar de cómo nuestros hijos crecen, porque es verdad, cuando recibimos más sin saber, gastamos más. Cuando no organizamos nuestras finanzas, seguimos votando y no sabemos cómo se nos fue la plata como agua entre los dedos, porque no hay una planificación. Porque no hay unos planes puestos en las manos de Dios, porque no hay, diezmos constantes, porque no hemos puesto en orden nuestras finanzas. Te podría contar tantas historias. Te voy a contar, yo tengo 2 carros regalados. ¡Oh, wow! Oye, te digo, mire, yo soy muy seria con la plata. A mí no me gusta recibir plata de nadie. No por orgullo, sino porque para mí la plata es bien seria. Pero yo, al Señor, necesitamos un carro para ir a hacer evangelismo. Me han dado las llaves así. ¿Ah? Mira, he visto la mano de Dios. Nosotros como pastores aquí tal vez uno puede decir, es que los pastores, en eso ¿cuánto le pagarán? Nosotros aquí, mi esposo y yo, somos voluntarios, al igual que muchos otros. Y no recibimos un sueldo, recibimos una ofrenda y vemos la bendición de la mano de Dios. A mí no me vengan a decir, que ¿cuánto recibirá? Nosotros recibimos una ofrenda y no nos ha faltado ni un centavo. Hemos visto la provisión de Dios. Y tal vez sí de eso te digo, yo lo he visto. Yo lo he visto como Él provee. Él es fiel, no falla. Y eso no quiere decir que, ahora nos vamos a dormir. No, la Biblia dice, el que no trabaja, que no come. Es que Dios va a proveer. Sí, pero el que no trabaja, no come, dice la palabra de Dios. Iglesia, tenemos que poner nuestros asuntos en orden. Tenemos que ser sabios. La palabra de Dios dice que tú y yo debemos ser astutos como serpientes y mansos como paloma. Porque estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Tenemos que poner nuestros asuntos en orden. Tenemos que pagar nuestros impuestos. Claro que sí. No es que yo no tengo documentos. Tiene que pagar sus impuestos. Tenemos que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que poner nuestras cosas en orden. Iglesia, no nos podemos volver esclavos del acreedor, como nos dice Proverbios. No podemos pasar endeudados, iglesia. Hay pasos que podemos dar. Tal vez tú quieres un carrito. Oye, pilas, saca números. Porque a veces compramos un carro precioso con 300,000 millas. En un dealer, los que tienen dealer. Y resulta que al año se te dañó el carro y te faltan 15 años de pagar el carro. Estoy exagerando. Pero el carro estaba lindo. Tenemos que ser sabios, iglesia. Tal vez ahorita no alcanza para ese. Alcanza para uno más sencillo. Y mientras tengo ese sencillito, voy ahorrando para el otro que quiero. Dios bendice la planificación, Dios bendice el ahorro y Dios bendice cuando todo esto lo ponemos delante del Señor. Iglesia, esta no es una iglesia de prosperidad, pero yo creo, estoy segura, estoy convencida que Dios nos prospera en cada área de nuestras vidas. En cada área de nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, cuando ponemos eso en orden. Y hoy yo te estoy hablando, iglesia, de poner en orden tus finanzas. De que ahora planifiques. No dejes para mañana el sentarte y hacer cuentas. La palabra de Dios dice, nadie va a empezar a construir una casa sin antes sentarse y mirar si le alcanza. Pero mira, si para construir una casa necesitamos planes, ¿por qué no necesitamos presupuesto para manejar nuestros dineros? Necesitamos un presupuesto.
Orar a Dios por eso. Señor, bendícelo. Señor, dame sabiduría para manejarlo. Y sabemos cuánto nos queda. Creo que sí, tal vez uno de los dos tiene que hacer un trabajito extra. Hagámoslo. Nos juntamos como pareja, como esposos. Mi amor, yo manejo esto, tú manejas los de acá. Y los dos trabajamos por el beneficio de la familia. ¿Estás solo? Bueno, pues puedes ir a cursos, puedes ir a talleres y poner esas finanzas con bendición en orden. Iglesia. Necesitamos hacer eso. No quiero echar maldición sobre nosotros, pero las estadísticas dicen que somos de las razas que menos presupuesto tienen. Somos del grupo, los latinos, que menos sabe a dónde van sus finanzas, que menos invierte. Y eso no es para nosotros, los hijos de Dios. Dios quiere hoy día, iglesia, que tú y yo pongamos nuestras finanzas en orden. Pero también Dios quiere que tú y yo recibamos sanidad. ¿Sanidad de qué? De que tal vez muchos de nosotros cuando éramos pequeños no teníamos para comer. No teníamos para comer y el día de hoy hemos llegado a este país y queremos comer lo que no comimos antes. Dios quiere traer sanidad a eso. Porque sabes que a veces pasan los años y ya no somos ese niño que no tenía para comer, esa familia que no tenía para comer, pero tenemos esa mentalidad de pobreza. Tenemos esa mentalidad de esclavitud cuando hoy ya no somos esclavos, hoy somos hijos de Dios. Dios quiere sanar esas heridas, esas limitaciones que tú tuviste, que tú y yo tuvimos cuando éramos pequeños y que tal vez el día de hoy nos hacen acumular con el temor de que tal vez mañana no haya. Eso Dios lo quiere sanar. Porque sabes que cuando no hemos sanado eso, el día de hoy decimos, no, pues ahora me lo merezco. Y gastamos más de la cuenta. Porque hay necesidad de sanidad en esas heridas. Por la falta de dinero en nuestras casas. Por la falta de dinero en nuestros países. Pero más que todo, por la falta de organización en lo poco o en lo mucho que teníamos. Dios quiere hoy también darnos sanidad. Sanidad si tú eres de las personas que cuando va a comprar le da depresión porque se acuerda cuando era pequeño y no había dinero. Y dices, no, ya no compro nada. O si eres de esos otros que necesitas sanidad porque cuando eras pequeño o pequeña no había y vas a comprar y ahora dices, voy a comprar todo porque antes no podía comprar nada. También necesitamos sanidad. Dios hoy quiere traer sanidad, iglesia. A esa historia que está atrás de nosotros, de limitaciones, de pobreza. Dios también quiere traer rupturas de patrones, de maldiciones generacionales. Dios también quiere traer hoy sanidad. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un abuelo que económicamente le iba mal? Y luego un papá que le iba mal. Y los tíos, y vemos esa maldición de generación en generación, de que no hay abundancia en la finanza. Y vemos otras situaciones, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi abuelo no podía arribar económicamente? Mi papá no puede, y ahora yo hoy tampoco. Bueno, hoy Dios quiere romper en el nombre de Jesús también toda maldición, todo patrón que no está de acuerdo a los planes de Dios. Hoy Dios quiere también romper esa maldición del endeudamiento en nuestras vidas. Hoy Dios quiere soltar la bendición de que tú y yo somos sabios administradores. De que tú y yo hemos sido fieles en lo poco, pero Dios nos va a poner en lo mucho, como dice la palabra de Dios. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hoy Dios quiere traer sanidad, iglesia, a diferentes historias de finanzas en nuestras vidas. Hoy Dios quiere que planifiquemos. Hoy Dios quiere que pongamos nuestros asuntos financieros en orden.
El desafío para esta semana, iglesia. Quiero animarte que hoy mismo hagas una cita contigo. Hoy haz una cita contigo mismo y analiza tus números. Aplica este 10, 50, 30, 10. Y como te digo, perdón, no es un taller de finanzas. El 12 de diciembre. Saca tus porcentajes. Busca un app. No sé, lo que tú gustes. Pero haz esta semana ese análisis. Contigo mismo ten esa cita. Saca esos números. Quiero animarte a que mires estos asuntos, que reorganices en esta semana y que puedas implementar un presupuesto. Empieza a atacar tus deudas más pequeñas. Empieza a investigar en relación a las finanzas. Esta semana te animo a que no esperes más. Que no esperes a la próxima quincena. Empieza ahora. Aunque ya estamos justo quincena, ¿no? Quiero terminar con Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Yo oro porque el orden de Dios entre hoy en nuestras finanzas. Amén. Amén. Vamos a orar, iglesia. La oración que quiero que hagamos juntos es una oración de rendición. Es una oración de rendición y de compromiso a la acción. Quiero animarte. Si tú puedes, si así quieres, repite conmigo con firmeza y con convicción una oración. Esta oración dice así: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que he puesto mi confianza en el dinero. Te pido perdón. Te pido perdón por dudar de ti como mi proveedor. Renuncio a la mentira del que el dinero proviene solo de mi esfuerzo. Y no de tu unción y tu sabiduría, Señor. Gracias, Señor. Renuncio al espíritu de estafa. Renuncio al espíritu de vanidad. Renuncio al espíritu de vergüenza en el nombre de Jesús. Renuncio al espíritu de indignidad. Señor, yo renuncio a todo lo que bloquea mi bendición. Y hoy elijo servirte a ti y no a las riquezas. Hoy renuncio a servir a las riquezas. Señor, hoy pongo el diezmo delante de ti. Hoy pongo esa porción, Señor, para ti. Y me comprometo a ordenar mis finanzas. En el nombre de Jesús.